Resulta que va a ser más caro alquilar que comprar, lo dice un informe de Idealista que ha estudiado el mercado, sobre todo en grandes ciudades. Era este fenómeno, Martina. Sí, este portal inmobiliario ha hecho un estudio con los datos de alquiler y compra del Instituto Nacional de Estadística del año pasado y asegura que una hipoteca media en España es de 789 euros. Sin embargo, alquilar 1.057 euros. La diferencia es de 268. Con esta diferencia tan grande, muchos se preguntan por qué no comprar. Este mismo portal dice que mínimo la entrada son 48.000 euros. Por tanto, sobre todo los jóvenes no pueden permitírselo. Y estos datos son porque el año pasado fue el año donde más subió el alquiler en España. 12 euros por metro cuadrado es la media. Ese porcentaje, ese precio es en Zaragoza capital y en ciudades como Zaragoza. En Madrid y Barcelona llega a ser 20 euros el metro cuadrado. Gracias, Martina. Hablamos con Beñat del Corso, portavoz de Idealista. Hola, Beñat. Hola, muy buenos días. Buenos días. Estos son los datos, lo que indica a priori decir, pues bueno, mejor comprar que alquilar, porque luego lo vas a tener, que es algo tuyo, y no te tienes que gastar este dineral en alquilar. Pero claro, está el kit de que hay que pagar una entrada, que es lo que piden ahora los bancos. Ya no te dan el 100% como ocurría en los años de la burbuja. Así es. La realidad del mercado muestra que ahora mismo comprar una vivienda no compra solo quien quiere, sino directamente quien puede o quien el banco decide que puede. Ahora mismo, pues como bien hablabais, el coste de alquilar una vivienda es significativamente más elevado que el de comprarla, pero además entramos como en otros hándicaps que van asociados a cada tipo de contrato, vamos a decir. Porque, por ejemplo, en el caso de una hipoteca tipo fijo, por cada año que pasa, el esfuerzo que hacemos para comprarlo se va reduciendo. Es decir, nosotros hemos calculado que desde quien compró una vivienda en el año 2020 en Aragón hizo un esfuerzo del entorno del 10-12%, y ese esfuerzo ahora mismo, ya que la cuota sigue estable y los ingresos han ido subiendo, pues se ha reducido en 1 o 2 puntos, ¿no? Depende de la ciudad. Y en cambio, si hablamos del alquiler, como el alquiler se actualiza todos los años, ese incremento pues siempre o mantiene la tasa de esfuerzo que se está haciendo esa familia para hacer frente a la renta mensual, o directamente la sube. De media en España el incremento de ese esfuerzo, una vez alquilada la vivienda en 5 años, está en 2 puntos más. Es decir, pasamos de un 32% en el año 2020 a un 35% que estaría haciendo esa familia que está de alquiler. Si decidieran renunciar a esa vivienda y buscar una nueva, probablemente, bueno, no probablemente, seguro, el esfuerzo que tienen que hacer es todavía mayor. Y estamos hablando, pues eso, de una diferencia de 200, 300 euros, como estamos viendo, en ciudades quizá medianas. En grandes todavía quizá la brecha es mayor, Beñat. Y luego hablamos del resto de Aragón, porque en este caso estamos aquí, donde también la dificultad, entendemos, de encontrar vivienda de alquiler encarece su precio. Sin duda. Bueno, el mercado del alquiler tiene múltiples factores que están haciendo que sea una especie de tormenta perfecta. Es decir, por un lado tenemos esos precios que están muy elevados, pero que ahora toda la legislación que llevamos, que tenemos activa desde los últimos 5 años, lo que ha provocado es que la oferta se haya reducido al máximo. Y esa reducción, por un lado, es verdad que conlleva la subida de precios, pero también lleva ese efecto casting, que en el caso de las viviendas no solo es un casting como puede ser un casting para hacer una película, sino que es un casting prácticamente financiero, por el cual solo las familias que tienen mayor solvencia o que tienen mayores sueldos, mejores trabajos, o que directamente son funcionarios, aportan la seguridad suficiente al propietario para que te alquile la vivienda. Y como hay tantos candidatos que están optando a esa vivienda, siempre hay alguien que pueda tener mucho más solvencia de la que podamos aportar. Entonces, eso lo que está provocando es un proceso casi de elitización de los alquileres. Cada vez son los perfiles más altos los que se quedan con las viviendas, y cada vez son más las familias que directamente están excluidas del mercado. Empezaron siendo primero las vulnerables, luego fueron aquellos que estaban en riesgo de ser vulnerables, pero ese agua ha ido subiendo
y ahora pues cada vez tenemos un mayor número de colectivos o de familias que directamente nadie les quiere alquilar una vivienda. Entonces, bueno, sí que es un tema problemático porque al final parece que todas las medidas que se han tomado siempre han ido pensadas para ayudar pues, precisamente a esa gente más vulnerable, y lo que han hecho directamente ha sido expulsarla. Y mientras estas medidas siguen activas, ese problema no está estable, sino que sigue agravándose. De forma que lo que decíamos de que el agua sigue subiendo y cada vez son más las familias que directamente no pueden acceder al mercado del alquiler. Y desde esta plataforma, donde tienen pisos de alquiler y de venta, que están observando después de ver esta brecha y esa elitización o elitismo del alquiler, ¿se están inclinando más por comprar las familias o quien busca ahora mismo una vivienda, un techo? Sin duda, hoy por hoy, quien tiene la posibilidad de comprar una vivienda se lanza a comprar. Es decir, la financiación está en un tramo bastante económico. Lo que pasa es lo que hablabas tú antes, la necesidad de tener esos ahorros generados que de media están en torno entre los 48 y 50.000, pero que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona pues superan los 100.000 euros, hace que sea muy difícil alquilar, o sea, reunir toda esa cantidad, sobre todo si estás pagando a la vez un alquiler, que estás pagando, como decíamos, haciendo un esfuerzo mayor. Es decir, es una especie de círculo vicioso por el cual tu capacidad de ahorro se reduce porque estás de alquiler, lo cual te acaba condenando a vivir de alquiler. Entonces, por un lado tenemos que todo aquel que puede está comprando, lo vemos en los datos del INE, que dan unos niveles muy elevados, prácticamente récord en el número de viviendas que se vendieron el año pasado, pero por otro lado también hay una realidad de muchísimas familias que no tienen esos ahorros ni hoy por hoy tienen capacidad de generarlos, que tienen que irse al mercado del alquiler. Y como decíamos, al final ese mercado del alquiler tiene ese proceso de elitización, por lo cual, pues bueno, en los casos más extremos ya estamos viendo un tránsito no tanto hacia la compra, sino más enfocado igual al alquiler de habitaciones. Pues Beñat del Corso, portavoz de Idealista, muchas gracias por habernos hecho esta radiografía del mercado inmobiliario. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pues el panorama es desolador, ¿no? Francamente, por lo que está describiendo. Alquileres muy altos, solo ya para personas que puedan disponer de bastante solvencia económica para poder acceder a ellos. La compra requiere una entrada bastante importante, sobre todo en grandes ciudades. Entonces, sobre todo la gente más joven, si no cuenta con un apoyo familiar, pues ¿qué hace? Pues compartir piso, ¿no? Que es lo que ha acabado diciendo este experto. Sergio. La solución no la tenemos nadie, pero sí que es cierto que la necesidad va a llegar a un punto en el que va a haber que intervenir el mercado del alquiler, regular de alguna manera el sector inmobiliario, porque si no es un problema encima que no tiene sustitución. La gente tiene que vivir en una casa, en un piso, donde sea, pero todo el mundo necesita un techo bajo el que dormir todas las noches. Entonces es imprescindible que la política se ponga manos a las obras y solucione de alguna manera, vía intervención, vía tope al alquiler, vía como sea, para solucionar un problema que no solo afecta ya a los jóvenes, sino que, como ha dicho el portavoz de Idealista, ya empieza a cubrir a más gente y más escaños de la sociedad. Bueno, es que no creo que con una política intervencionista y de protección logremos ese objetivo. De hecho, eso es lo que nos ha llevado a que se retiren muchas viviendas de la oferta y ahora pues no haya para el alquiler. Desde la crisis inmobiliaria, la crisis del 2008, hubo dos grandes sectores muy tocados. Uno fue el financiero y otro fue el de la construcción. Y ahí se paró, o sea, la construcción se paró, ha sido uno de los grandes sectores más perjudicados y el nivel de producción de viviendas que teníamos antes no se ha vuelto a recuperar. Entonces ahí tenemos también una de las vías para trabajar y de hecho con la ley de vivienda de Aragón pues se quiere impulsar también que haya más producción de viviendas y también de protección social. Evidentemente tiene que haber mecanismos para las personas más vulnerables, las hay, pero tiene que haber seguridad jurídica también para el propietario que pone en alquiler esas viviendas, porque si no pasa lo que está pasando ahora, que se retiran del mercado, hay menos oferta y eso hace que se encarezca el precio, que haya unos requisitos que, como nos decía el
la persona idealista pues hace que al final se convierta el alquiler en algo pues mucho más caro y más elitista, ¿no? Como él nos estaba comentando. Sí, sí. Bueno, primero, todas las encuestas, es un problema que va creciendo y preocupa, de los mayores problemas, por no decir el principal, en todas las encuestas a los ciudadanos, jóvenes y mayores. Ya no solamente afecta a las capas más jóvenes. Problema que afecta, que parece, bueno, Madrid, Zaragoza, grandes ciudades, bueno, afecta a Huesca y afecta a Teruel. Y yo vengo diciendo siempre que hablábamos antes de pacto de Estado por la inmigración. Bueno, es que este es un problema que evidentemente transferencias están en comunidades autónomas, también depende mucho de la gestión de cada ayuntamiento, se están haciendo cosas, aquí en Aragón se está haciendo esfuerzo desde la política, pero sería necesario un pacto de Estado impulsado desde el Gobierno de España para consensuar unos mínimos para intentar solucionar a medio plazo, porque esto va a costar mucho. Hay una ausencia de oferta extraordinaria. España, por ejemplo, en vivienda pública, vivienda social, está a la cola de Europa, de media, pero a la cola, el tercer país, me parece, por debajo. Y cuando hay países como Dinamarca, donde la vivienda social tiene unos porcentajes muy superiores. Y bueno, pues hay que hacer esfuerzos, pero hay que tener una política de Estado para de una vez empezar a pensar qué se puede hacer o consensuar, más allá de anuncios, como por ejemplo lo hace el Gobierno de España muchas veces, bueno, tantas miles de viviendas, la Sareb, si os acordáis, en la campaña electoral, bueno, ¿dónde están esas viviendas? Si luego, ¿en qué se materializa? O sea, más allá del reclamo electoral, que es lo que se ha hecho, hay que impulsar un pacto de Estado en otros aspectos, pero en este es fundamental porque, vuelvo a decir, en la calle es uno de los problemas que afecta no solamente a la vivienda, afecta a la emancipación, a la disponibilidad luego de un mínimo del salario para otras cosas, afecta al proyecto de vida, está afectando mucho a las familias y a los ciudadanos. Pero hay que reaccionar de una vez y sobre todo promoviendo donde no hay oferta, que es en la mayor parte de las ciudades, grandes y pequeñas, vuelvo a decir, pues hay que intentar apretar el acelerador, porque es que se están alquilando ya casas en pequeñas ciudades por habitaciones. No solo en Madrid. No, claro, no solo en también Madrid. ocurre. O sea, a mí me han dicho que en casos, por ejemplo, como en Huesca, sale una casa en alquiler y vuela en un día, pero es que vuela alquilándose por habitaciones a lo mejor, no la casa en sí, no el piso en sí. Esa es una realidad que sucede en pequeños municipios, en grandes ciudades, en todas partes, y es el gran problema ahora mismo y una de las grandes preocupaciones para los ciudadanos.